vamos a ver el examen de Santiago en su primera parte. No sé a ustedes, pero a mí durante muchos años pues no me gustaron los exámenes. Refunfuñaba, me parecían horribles, hasta que con el tiempo comencé a ver el beneficio y el verdadero sentido de ellos. En realidad, el beneficiado era uno, porque no había otra forma de conocer tus puntos débiles y dónde debías precisamente reforzar tus conocimientos. Así que, pues, yo me di cuenta que aunque terribles, eran necesarios. Y sí, desde luego, debo admitirlo, nunca dejarán de ser estresantes, ¿verdad? Tomaré la carta de Santiago como un examen. El ejercicio será el siguiente. En ella se habla de cómo es la vida del creyente y su actitud ante diferentes pruebas. Todo aquel que se precie de ser cristiano deberá ver si estas señales se han manifestado en su vida. Y el resultado pondrá en evidencia si realmente son salvos o todavía no lo son. Así que no es cualquier examen, es un examen vital. Es algo muy importante porque muchos se pueden considerar cristianos y estar engañados sobre este punto. Algunos pueden ser solo curiosos o simpatizantes del cristianismo. Tal vez les gusta saber lo que dice la Biblia, pero en el fondo no se dejan tocar por ella. Otros pueden decir, mira, es que yo ya oré, hace tiempo yo ya oré para recibir a Cristo en mi corazón. Y así podemos oír muchos argumentos más. Pero precisamente para eso es este examen, para saber si realmente Cristo vive en ti. Como les he dicho en otras ocasiones, yo no conozco tu vida, ni tengo manera de conocerla, pero tú sí, y tú sabes realmente lo que eres. Sin embargo, hay una realidad que no puedo pasar por alto, que dentro del universo de personas que se confiesan como cristianos, no todos lo son. Y Dios lo sabe. Y precisamente como Él lo sabe, es como podemos ver como un acto de amor y compasión que a través de muchas exhortaciones en la Biblia, Dios quiere disipar la duda entre los que tienen dudas respecto a su salvación. Y esto es algo serio, porque en algunos la confusión o el autoengaño puede durar toda su vida, ¿no? Y solo será descubierto cuando estén ante la presencia de Dios. Pero para entonces, esto será una gran tragedia. Mira cómo dice Mateo 7:22. Dice, precisamente hablando de ese día en el que las personas comparecerán delante de Dios, dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
esta tragedia será doble. Primeramente, porque en ese momento serán enfrentados con la realidad de que nunca fueron creyentes. Y después, saber que para ese entonces ya no habrá nada que hacer. El tiempo para creer habrá pasado. Frente a Dios no habrá segundas vueltas ni exámenes extraordinarios. Lo que seguirá será el juicio. Y mira, yo pensé en hacer este estudio porque a mí no me gustaría que ninguna de las personas de este grupo que han oído la enseñanza de la Biblia durante tanto tiempo, resultara reprobada ese día. A ningún maestro le agrada que sus alumnos no pasen el examen. Por eso en este y en los sucesivos estudios les iré pasando el examen, para que ustedes mismos se califiquen y, si es necesario, tomen la decisión correcta. Como les mencioné, en esta carta podemos ver varias actitudes y pruebas que el creyente debe experimentar si es que realmente está en la fe. Así que las iremos analizando una por una para que tú te califiques, ¿verdad? Y conozcas el resultado. Pero antes de comenzar, te voy a pedir que ores en los términos en los que oraba David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Él clamaba y decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo primero que veremos será tu actitud hacia el sufrimiento. Dice la Biblia en Santiago 1, versículos 2 y 3: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sí, esta carta de principio está dirigida a creyentes. Esto es muy claro al dirigirse a los destinatarios de esta carta, llamándoles 15 veces hermanos. Así que no hay duda de que a quien iba dirigida es a los creyentes. Y por comparación, servirá para poner en evidencia a aquellos que solo profesaban creer en Cristo, pero en realidad no habían creído. En primer lugar, Santiago nos lleva hacia la actitud correcta que debemos tener ante las inevitables pruebas por las que todos pasaremos. Y nos habla de tener gozo en medio de ellas, el cual no debe ser algo fingido, sino auténtico. No debemos aparentar estar bien ante los demás sin realmente estarlo. Pero ¿cómo es posible que Dios pida estar sumamente gozosos
en medio de la prueba. Y no, ciertamente no es un llamado a que nos volvamos estoicos, ni tampoco masoquistas, sino más bien a entender que este gozo debe ser el fruto del conocimiento que tenemos de Dios, de su carácter, de sus cualidades, de sus propósitos. Debe ser el resultado del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y el producto de una profunda meditación de que nuestra circunstancia, cualquiera que estemos pasando, es parte de algo que finalmente nos va a ayudar para bien, como dice Romanos 8:28, donde dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, está hablando de creyentes, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y claro, después de la prueba, ya será una labor personal encontrar con el tiempo el bien en las cosas que nos pasaron. Si olvidamos que Dios es sabio, que Dios es justo, que para siempre es su misericordia, que Él es bueno y que nos ama, entonces pensaremos que se ha equivocado al permitir en nosotros esa prueba. El gozo, desde luego, no viene por la prueba, la cual pues puede ser terrible en sí misma, sino proviene de la íntima comunión a la que ésta nos lleva con Dios. Porque en medio de ella, nuestros sentidos espirituales se agudizan y se hacen más sensibles y receptivos a todo lo relacionado con Dios. Debemos tomar en cuenta una cosa. Esto no será nada fácil, ¿verdad? No será nada fácil tener una actitud correcta si permitimos que nuestros sentimientos estén por encima de nuestra fe. Si tú le abres la puerta al río desbocado de tus sentimientos, estos te van a arrastrar con gran fuerza. Te golpearán en el camino y si no te ahogan, terminarán dejándote en la desesperanza, en la desesperación o en rebelión contra Dios. La forma de afrontar una prueba precisamente es una manera de saber si una persona realmente tiene una relación con Dios. En otros estudios, pues he abordado el enfoque de las pruebas hacia los incrédulos y hemos visto que su propósito básico es el quebrantamiento, el deseo de Dios para que volteen a Él y encuentren salvación. Pero no siempre resulta así. Generalmente cuando llega una prueba fuerte en alguien que no conoce a Dios, estas suelen ser devastadoras. Los matrimonios terminan, los hijos se dispersan, las personas pierden la razón, se vuelven contra Dios resentidos y amargados, se autocompadecen y se vuelven mártires de sus propias desgracias, ¿verdad? Se les acaban los motivos para vivir y pueden terminar hasta suicidándose o abandonando la fe. Lo cual, desde luego, demostrará que nunca estuvieron en ella. Fíjate lo que dice 1 de Juan 2:19. Juan, sabiendo que esto podía suceder, sabiendo que había creyentes que se decían ser, pero no lo eran,
dice que finalmente, con el tiempo, se demostraba. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En sentido contrario, el verdadero creyente se refugia en la prueba como nunca en la oración y en la súplica. Porque la verdadera fe te conduce a una fe más profunda y más fortalecida a la reflexión y al entendimiento del propósito de Dios. Te conduce a la humildad, a la detección de lo banal en tu vida, a poner los ojos en lo eterno, a valorar lo que tienes, a fortalecer nuestro amor hacia los demás y desde luego hacia Dios. Aumenta nuestra fe, nos prepara sin duda para retos mayores, nos capacita para poder consolar a otros que están en la misma situación y también nos ayuda para fortalecer nuestra paciencia, nuestra constancia y perseverancia durante y después de la prueba. La segunda prueba será, ¿cuál es tu actitud hacia la tentación? Fíjate cómo dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tentar es una invitación al mal. Y la prueba precisamente consiste en cómo respondemos a la invitación, la cual obviamente solo puede tener dos respuestas. Una conduce a la resistencia y la otra, pues, al pecado. La tentación nos asedia todo el tiempo y todos podemos caer en ella. Y mira, yo le puedo echar la culpa al mundo caído, ¿verdad?, donde vivo, a Satanás, que es el tentador, a la persona que me indujo a caer, a la sociedad, a mi antigua naturaleza e incluso a Dios, ¿verdad?, por haberme hecho así. Y 1000 chivos expiatorios podría encontrar si los busco. Pero aquí estamos hablando de la responsabilidad de nuestra forma de vivir. La persona que no tiene una relación con Dios vive, por decirlo de alguna manera, en descuido. A él no le importa mucho lo que ve, ni siquiera considera que la amistad de alguien puede ser inconveniente. Tampoco está muy presto a escuchar consejos. De ninguna manera está dispuesto a poner su vida bajo el escrutinio de Dios. Él ha determinado, ¿verdad?, en su corazón vivir como desea vivir y nadie va a modificar sus planes. En el fondo, no le importa lo que diga Dios. Esta actitud es muestra inequívoca de que en realidad no le ha amanecido, de que todavía vive en la filosofía y bajo la influencia del maligno. Y fíjate que no tiene que ser una persona inmoral, no tiene que ser una persona disoluta o que viva perdida entre vicios, no necesariamente. Simplemente es una persona que vive
en la corriente de este mundo, de acuerdo a su filosofía, en vez de vivir bajo la conducción de Dios. Algo que desde luego caracteriza al creyente. En muchas partes y en muchas de sus epístolas, Pablo exhorta a probar tu fe. Fíjate cómo dice en Romanos 14:22. Y hace esta pregunta. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si tienes dudas de tu fe, una forma de saber si estás en la fe es analizando lo que apruebas para tu vida. La tercera prueba que vamos a ver el día de hoy habla acerca de tu actitud hacia la palabra de Dios. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Está hablando de oír la palabra de Dios. Por otro lado, tardo para hablar y tardo para airarse. El punto aquí es que debe ser pronto para oír. Aquí, el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, porque en la Biblia nos encontramos muchos Santiagos, así como muchos Juanes, ¿verdad? Es así. Los Juanes en esa época eran tan populares como lo son ahora. En este caso estamos hablando del autor de la carta, que es el hermano de Jesús. Él nos da otra clara señal respecto a cómo una persona puede saber si es un verdadero creyente en Cristo Jesús o no lo es. Y esta es su actitud hacia la palabra de Dios. Algunos simpatizantes del cristianismo están dispuestos a tener contacto con el mensaje de Dios. Pueden oír un estudio, les gustan algunos predicadores, ¿verdad? Pueden oír alguna enseñanza, otros hasta oyen conciertos cristianos, incluso se pueden emocionar, pueden estar de acuerdo con lo que se está diciendo y hasta aplaudirlo. Pero solo lo hacen para saciar su curiosidad, para quedar bien con alguien o para aprender algo nuevo. Pero nunca y de ninguna forma con la idea de cambiar o corregir sus propias vidas. Cuando un verdadero creyente, ¿verdad?, es expuesto ante la palabra de Dios, existe una respuesta que va más allá de lo emocional o de una saciedad intelectual. La palabra de Dios habla a su alma, conmueve todo su ser y además, cuando la escucha, la respeta. Esto mismo le pasó a esos discípulos que a unos días de la muerte de Jesús, tristes, se encaminaban de regreso a Emaús y entonces oyeron la palabra de la boca de Jesús. Fíjate lo que dice Lucas 24, versículo 32. Estaban Jesús hablando con estas dos personas, ¿verdad? Y dice,
Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Jesús, ¿verdad?, nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿Eh? ¿Ves este efecto? Ellos reconocieron este efecto en ellos, describiéndolo de esta forma, ¿verdad? No ardía nuestro corazón en nosotros, ¿verdad?, cuando le estábamos escuchando hablar. La palabra de Dios tiene que hacer un efecto en el creyente. Digamos, si la exhortación de la palabra es hacia la santidad, el creyente se dará cuenta de su condición y buscará limpiar su vida. Si la exhortación habla de algún pecado, el creyente se apenará al verse descubierto y buscará lo más pronto la privacidad con Dios para confesar su falta. Y así, en cada punto donde la palabra ponga el dedo en la llaga de tu conciencia, debe haber una reacción. Pero si oyes la palabra y te entra por un oído y te sale por el otro, o si el efecto en ti mismo al oírla es el mismo que hace una poesía de Neruda, ¿verdad?, entonces hay algo que no cuadra. Un verdadero creyente ama la palabra de Dios y busca tener contacto con ella por todos los medios que estén a su alcance, con la finalidad de conformar su vida a su enseñanza. Esto es lo que hace una gran diferencia. No la oigo nada más por curiosidad, no la oigo por saber qué dice, ¿verdad?, sino la oigo con la finalidad de conformar mi vida a lo que ella está enseñando. Esta actitud hacia la palabra hace que yo procure estar meditando de día y de noche en ella. Porque como decía David, ¿verdad?, que él encontraba su delicia en la palabra de Dios. Era tanto la delicia que David encontraba en la palabra de Dios, que además decía que esta para él era más preciosa que el oro y más dulce que la miel. Con esto él estaba describiendo, y con esto se describe, la actitud que un verdadero creyente tiene hacia la palabra de Dios. La cuarta actitud de la que podemos hablar, la cuarta prueba, ¿verdad?, será tu actitud hacia tus hermanos. Dice Santiago 2:1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vivimos en un mundo desproporcionado y racista, que discrimina a la persona que está un escalón debajo de ti o que no cumple con tus expectativas personales de lo que es bonito, educado, inteligente, o que no tiene el dinero o el talento que tienes tú. Este fue uno de los problemas con los que se enfrentó Jesús en su tiempo, ¿verdad?, con los complejos del pueblo judío, que hasta el día de hoy siguen conservando. Ellos creían y creen que por el hecho de pertenecer a su raza estaban por encima de los demás
y que por esto mismo eran merecedores en automático de la salvación. La palabra de Jesús, de Pablo y de muchos escritores más de la Biblia, ¿verdad? Tratan con este tema en diversas formas y precisamente lo hacen y lo hicieron en su tiempo para demostrarles que de ninguna forma era la raza, ni por la herencia, que ellos podrían pertenecer a Dios. Fíjate cómo dice Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Hasta en Cristo, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y con esto, ¿verdad?, derrumbaba todas las diferencias y castas raciales y las diferentes nacionalidades y los sexos, ¿verdad? Todos somos uno en Cristo. Hoy en día existen personas que creen que estas cosas, ¿verdad?, le dan un lugar por encima de los demás. Y una de las cosas que caracterizan al cristianismo auténtico es que en él todas estas barreras se deben echar abajo. La imparcialidad, ¿verdad?, el amor sin excepción y la igualdad ahora son sus banderas. ¿Por qué? Porque precisamente estas son características divinas y deben existir también en el verdadero creyente. Mira cómo dice Deuteronomio 1:17. Dice así: no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré, decía Moisés. Más adelante, Salomón nos comparte también un pensamiento acerca de lo mismo, y nos dice en Proverbios 24:23 lo siguiente: también estas cosas son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Es decir, con estas palabras se nos conmina a no hacer acepción de personas, de ningún tipo de personas. Y en la primera carta de Juan, ¿verdad?, se enseña que una característica de alguien que ha conocido el amor, así se refiere en la carta de Juan, dice, al que ha conocido el amor, se refiere al creyente, ¿verdad? Una de sus características es que es dar amor. Dice en 1 Juan 3, 16 al 19, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. El punto de Juan es que el que cierra su corazón ante el hermano demuestra que Dios no mora en él. Por eso continúa diciendo en 1 Juan 4, 11 y 12, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y concluye en el 20:21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios,
ame también a su hermano. Quinta y última prueba que vemos el día de hoy habla acerca precisamente de la prueba de las obras. Y esta se encuentra precisamente en Santiago 2, versículo 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hasta ahora hemos visto 4 pruebas que un creyente verdadero debe aprobar: su actitud ante el sufrimiento, ante la tentación, ante la palabra y ante sus hermanos. Y ahora veremos la necesidad de ver fruto y obras en la vida de aquel que cree que ha creído. Ahora Santiago se dirige a sus hermanos, porque cualquier maestro es lo que espera, que a los que se está dirigiendo son verdaderos creyentes. Pero es algo que nadie puede saber con certeza. El maestro, ¿verdad?, puede sospechar, ¿verdad?, y tener dudas de que no todos los que están ahí escuchando, ¿verdad?, han conocido realmente a Cristo. Y por eso lanza una pregunta con la idea de que cada uno analice su vida. Y dice: ¿acaso puede un creyente tener fe y no tener obras? ¿Es esto posible? Yo creo que es tan imposible como un rosal que no da rosas. Va en contra de la esencia misma del rosal. Es tan contradictorio como la vida de alguien que se dice cristiano, pero no hace nada de lo que un cristiano debería hacer. Y entonces la conclusión es obvia. Entonces, aún no es cristiano. Y fíjate en dónde radica el peligro para esta persona, que él puede creer que sí es cristiano. ¿Por qué? Porque así se identifica, porque un día oró, porque nació en un hogar cristiano, porque siempre ha estado rodeado de creyentes, incluso tiene amigos cristianos, porque se conecta todos los domingos para oír el estudio bíblico, porque conoce algo de la Biblia. Y una cosa más, porque sabe lo que hay que hacer para ser cristiano, pero realmente no lo ha hecho. Y esto se pone en evidencia porque su vida no corresponde con lo que dice ser. No ha floreado, no ha dado fruto, no ha producido obras de arrepentimiento. ¿Y cuáles son el ejemplo de obras del creyente? Voy a leer algunas, porque esto es muy largo. Dice en 1 Juan 3, 7 al 10: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque todo aquel que es nacido de Dios, si todo creyente, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una obra es la manifestación de un cambio en tu vida. Cuando una persona se convierte, de pronto se encuentra haciendo cosas que nunca se imaginó que haría. Ora, lee la Biblia, habla de Cristo, guarda su vida, etc. Pero si sigue siendo el mismo que antes, o en algunos casos ve que está peor, entonces, ¿qué puede concluir? Si alguno me dice que es cristiano,
pero sigue en fornicación, en adulterio, en odio, en resentimiento, en falta de perdón, si su vida no ha cambiado en lo más mínimo, sigue siendo un esclavo del pecado y de sus deseos mundanos, si peca y no tiene el menor indicio de dolor ni arrepentimiento, si no lee la Biblia, no ora, no habla de su fe, no alaba a Dios, etc. Entonces yo pondría muy en duda que realmente ha nacido de nuevo. Mejor dicho, podría asegurarle claramente que no es un cristiano. Y le diría con mucho cariño y con mucho amor: querido amigo, quítate la máscara y busca sinceramente a Cristo, porque toda tu vida cristiana ha sido una farsa, una fantasía. Tú puedes navegar con bandera de creyente todo el tiempo que quieras y puedes engañar a medio mundo, pero quien realmente sabe la realidad de tu vida eres tú y desde luego Dios. Y mira, como te decía, no importa que tú en un momento hayas profesado tener fe y hayas orado para recibir a Cristo. Lo importante es ver los resultados de tu oración. Y para estas alturas, creo que ya pasó suficiente tiempo para darte cuenta si realmente oraste con fe o no. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sin señales, sin frutos, sin obras, tu fe está muerta. No existe. Finalmente, Dios no te va a identificar como un hijo por haber orado. Como si la oración fuera un conjuro de magia o la contraseña que necesitas para tener acceso al cielo. La verdadera oración de fe, cuando es en arrepentimiento y sincera, marca tu comienzo en la fe. Da paso a entablar una relación con Dios y comienza un proceso de transformación. Por eso, la prueba de la autenticidad de esta oración de fe se manifiesta por tus obras. Para terminar, quiero leerles precisamente Mateo 7, del 16 al 20. Dice así literalmente Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que la conclusión es fulminante. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.